Vamos para adelante. Estamos muy atentamente. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, quiero decirles que Sancari fue profesor mío en la universidad donde acabo de terminar mi carrera de abogacía en 2 materias. En la última me pusiste un 10. Bueno, yo lo que a mí personalmente me interesa es destacar algunas cuestiones que creo que son trascendentes. Son muy pocos los convencionales nacionales que saben cómo surge la aceptación de la Unión Cívica Radical a participar de la reforma de la Constitución. Carlos Saúl Menem, que él plantea la reforma de la Constitución de la misma forma que lo había hecho Alfonsín cuando fue presidente, con la diferencia que Alfonsín, cuando tuvo el no del Partido Justicialista, no insistió más. El caso de Menem fue totalmente distinto, a punto tal que en el Senado de la Nación, el senador por la provincia de San Juan, Bravo, presenta un proyecto de reforma de la Constitución. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Sí, se escucha. Hola. Sí, escuchamos. Ah, Sí. Se escucha muy bien, Perfecto, Héctor. se escucha, Héctor. Bueno, no, porque me parecía que no. Entonces, cuando Menem plantea esto, el senador por la provincia de San Juan, Bravo de apellido, presenta en el Senado de la Nación un proyecto de ley de la reforma de la Constitución. Y en forma simultánea, en la Cámara de Diputados, el diputado Durañón Iberia de la UCD presenta un proyecto de interpretación del artículo 30, donde en los fundamentos dice que se debe interpretar como los 2/3 de los miembros a los 2/3 de los miembros presentes. Entonces, si esto se aprobaba, obviamente iban a hacer lo que ellos querían. Pero no solo eso, sino que además el radicalismo tenía 3 gobernadores: Angelós de Córdoba, Maestro del Chubut y Horacio Masachesi de Río Negro, que presionados por Cavallo salen a decir sí a la reforma de la Constitución. Ellos 3, cuando ya en Córdoba, en Mendoza, en todas las provincias argentinas, se reunió las convenciones partidarias. Hola. ¿Se escucha? Hola. ¿Sí, me escuchan? Sí. Bueno, les comentaba que en todas las provincias se reúnen las convenciones. La convención del Partido Radical es la autoridad máxima, es como el Congreso del partido, es el Congreso del partido. Y todas dictaminaron no a la reforma constitucional. Entre ellos, por ejemplo, mi querido amigo Antonio María Hernández, que estuvo el jueves pasado, que hubiera querido saludarlo, pero por problemas de la internet no he podido, era diputado conmigo. Ante estos acontecimientos de que había 3 gobernadores radicales que apoyaban la reforma de la Constitución y el consenso que tenía Menem, y con el argumento que se utilizó la reforma con el argumento que se utilizó la consulta popular para el tema del Bigle en el gobierno de Alfonsín, él quiso y le dijo al pueblo que de esta misma forma se le iba a consultar, y nosotros sabíamos por lo que manejábamos que nos ganaban. Entonces, cuando esto sucede, yo voy a la reunión de bloque de mi partido, éramos 87 diputados nacionales, y planteo sí a la reforma de la Constitución. Se armó un revuelo que ustedes no tienen idea. Yo fui el primer radical, el autor material de que se hiciera el acuerdo. Así fue que Fernando de la Rúa, que era el presidente de nuestro bloque, hacía poquito había sido reelegido nuevamente senador de la Nación y estaba enfrente. Y de allá se vino con Baglini a verme. Héctor, ¿cómo podés hacer esto? No, le digo, no podemos nosotros permitir que saquen lo que a ellos se les ocurra. Para esto, mi amigo Rodolfo Terragno prepara una comparación de la reforma de la Constitución que el radicalismo quería hacer en la época de Alfonsín y la reforma de la Constitución
que se podía hacer en este momento. Y se demostraba claramente que era mucho mejor la de este. De todas maneras, a partir de eso, mi vivencia ha sido increíble, porque yo recuerdo Mauro Viale me invitaba todos los días, él tenía un programa en ATC a la mañana, iba yo y 2 radicales y 20 o 30 diputados peronistas. Por supuesto, todos los peronistas decían que yo era un gran tipo, todo. Era por una cuestión de interés nada más, no es ni siquiera que fueran malos. Así fue que me llama, me convoca Alfonsín, voy ahí a la calle Santa Fe y me dice, Héctor, ¿qué hiciste? Bueno, hablo con el doctor, con quien además, les comento, somos los únicos 2 convencionales que nos quedamos los 90 días en Santa Fe sin movernos. El doctor Alfonsín y yo. Cuando sucede esto, se nos viene ya todo encima, Alfonsín plantea, o Menem o Alfonsín, uno de los dos, esto no lo tengo bien claro, plantean una reunión, se reúnen, y de allí surge lo que nosotros conocemos como el Pacto de Olivos. Pero esto lo quiero recalcar porque no tengo ninguna duda que si no hubiera existido un diputado nacional que haya dicho yo estoy a favor de la reforma, y dije mis argumentos por qué estaba de acuerdo con la reforma, además estaba convencido que Menem podría perder con nosotros, cuando se hace este acuerdo, se convoca, y esta convención, con todas las cosas que se dicen a favor y en contra, fue la convención más representativa de la historia de la Argentina. Tengan ustedes en cuenta que participaron todos los partidos políticos, todo el arco político sin excepción, desde la izquierda hasta la derecha, donde además hubo 19 bloques partidarios, donde se ha discutido cada uno de los temas. Y una cosa que para mí es importante decirles, yo fui convencional, fui diputado provincial, fui el único argentino que participó en Naciones Unidas como embajador por el Acuerdo sobre Derechos del Mar, mandado por el Parlamento argentino, pero no era por el conocimiento que yo tenía. Yo le agradezco a Dios la posibilidad que he tenido de conocer profesores en la universidad que me han hecho ver un montón de cosas que antes para mí no existían, no tenía conocimiento. De hecho, hay muchos artículos que yo he votado por pedido de Alfonsín. Pero, por ejemplo, también quiero dejarlo claro, por ejemplo, el traspaso de los recursos naturales de la nación a las provincias, soy el único de los 7 santacruceños que la votó en contra, lo que hizo que Cristina me criticara, mi amigo Sergio Acevedo, que seguramente está viendo esto, me criticara, porque interpretaron como que yo estaba traicionando el hecho de que no aceptara que se transfieran los recursos naturales de la nación a la provincia. A mí se me había hecho tarde. Héctor, sí. un segundo. Yo quiero comentarle a los participantes, porque tenemos aquí invitados de otros países, hay de Brasil, de Ecuador, de Colombia, alumnos del doctorado, que aquí nuestro invitado está hablando con familiaridad de Raúl, de Cristina, de Fernando, a veces lo llama por el nombre, a veces por... Está hablando de expresidentes de la nación, de figuras de mi amigo Terráneo, o sea, vayan tomando nota porque está hablando de figuras políticas fundamentales de la vida contemporánea argentina, ¿no es así, Gustavo? Yo ya te había dado el audio, a ver, ahora. Entonces, sí, exactamente, cuando habla de Fernando de la Rúa, presidente desde el año 99 hasta el 2001, Sergio Acevedo es alguien de Santa Cruz, Carlos Menem en ese momento tenía, y amenazaba con un plebiscito para esta reforma de la Constitución, y Terráneo fue candidato a presidente y es un hombre muy emblemático, una figura muy destacada también de la Unión Cívica. Cristina es Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta. Es bueno aclararlo, Héctor, porque quizás para vos son muy familiares. Claro, muy bien. Pero estoy viendo ahí a Carmen Almeida, la profesora, para aclarar de que estamos hablando de figuras muy, muy importantes, ¿no?
Mira, yo a vos como profesor te he dicho siempre, y ahora le digo a quienes están oyendo y mirando, yo nunca dije que fui bueno, lo que no fui fue intrascendente. Siempre traté de llevar alguna actitud diferente al resto porque quería que trascienda, porque, por ejemplo, cuando se trató de las privatizaciones de las empresas emblemáticas de la Argentina, como YPF, que es una empresa que colonizó, que fundó pueblos, como el que yo vivo hoy, como Comodoro Rivadavia. Entonces yo recuerdo, Cristina era diputada provincial. Entonces, un día me convoca Néstor justamente por el tema que yo ya había dicho, que estaba de acuerdo con la reforma de la Constitución, y Rafael Perdón, Flores, aclaro, Héctor, Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, sí, Néstor Perfecto. Kirchner. Me convoca y el exdiputado Rafael Flores, un gran diputado del justicialismo, me llama y me dice, Héctor, fíjate, porque van a sacar la reforma también de Santa Cruz. Bueno, ¿qué problema hay? Con todo eso yo seguí adelante porque estaba convencido, pero además estaba convencido que podíamos ganarle a Menem y que podíamos sacar una muy buena Constitución Nacional. Así fue que hay cosas que a ustedes les va a resultar risueño, como cuando vino la CGT y pidió una audiencia con nosotros, y yo fui el único secretario general de la historia de la Unión Cívica Radical que llegó a diputado nacional y convencional constituyente. Yo era secretario general del gremio docente. La CGT viene a verlo a Alfonsín. Entonces, ¿qué hace Alfonsín? Me dice, Héctor, vení. Viene Jesús Rodríguez, que era convencional también, Baglini, que era asesor, y vamos a una reunión. Y en esta reunión, cuando se plantea la cuestión de que nosotros como radicales teníamos que defender todo lo que se había logrado en defensa de los trabajadores, como el 14 bis, por ejemplo, que no nos olvidáramos. Entonces hablaban tanto que a mí personalmente no me banqué, le dije, ¿puedo hablar, doctor? ¿Puedo hablar? Sí, Héctor. Le digo, ustedes son unos caraduras, muchachos. Ustedes vienen a hablar del artículo 14 bis, vienen a hablar de nosotros. Nosotros, no tengan ninguna duda que con la persona que ustedes están hablando, el doctor Alfonsín, el mejor resguardo que va a tener el pueblo de que se va a respetar la Carta Máxima es él. Y lo que ustedes vienen a hacer es acá, esto es lo que yo interpreté, es a provocarlo. Bueno, estas son algunas cuestiones que pasó, como cuando tuve que desafiar a duelo a uno de los convencionales constituyentes, que creo que se llamaba Mussolini Baba, no recuerdo bien, que era Perdón, del Héctor, Modelo. escuché Sí, bien. ¿Lo quisiste batir a duelo? lo desafía a duelo, porque era tal el agravio al que nos sometía que yo no me banqué más. Entonces me levanté y dije, estaba presidiendo en ese momento la convención el ex gobernador Mestre, un gran amigo. Entonces le digo, presidente, quiero desafiar a duelo a este cachafaz que se cree que somos todos como él. Se armó un... Ustedes no saben lo que fue la convención y salió corriendo Mussolini Baba. Entonces vine a verme un gran constitucionalista tucumano, José de Zavalía, y me dice, Héctor, que era diputado nacional conmigo, Héctor, usted que es un hombre de una buena persona, no puede plantear esto. ¿Cómo no voy a plantear esto? ¿Por qué no le plantea a él? ¿Por qué nos agravia de la manera que nos agravia? Si nosotros todo lo que hemos hecho lo hemos hecho de buena fe y estamos haciendo de buena fe. Si el doctor Alfonsín, por la calidad humana que tiene, se banca esto, está bien. Pero yo no me banco esto. Yo no puedo permitir que este señor agravie a mi familia, que agravie a mi mamá por sobre todas las cosas. Pero ¿cómo arreglamos esto? Hay una sola forma de arreglar esto. Que él venga y pida disculpas a la convención. Y así fue. Vino y pidió disculpas. Y me pidió disculpas a mí. ¿Y yo qué hice? Lo disculpé y le dije que espero que esto no suceda más y que sigamos trabajando en defensa de los intereses de la gente que estaba esperando que esta constitución sea la mejor constitución de la historia de la Argentina. Así fue que con el transcurso del tiempo, yo personalmente, que tuve mucho que ver con el artículo 41,
Es más, yo me considero casi el autor, porque en el año 92 yo me aparecí siendo diputado nacional con 50 aves empetroladas a muerte y un pingüinito vivo que lo dejé en la calle Rivadavia. El pingüinito había sido un pingüinito rescatado por los chicos del Cadace acá, que le habían puesto nombre y todo, llamaba Giuseppe, y lo llevamos a Buenos Aires. Entonces, cuando la gente vio, en ese momento estaban los jubilados manifestándose, y cuando vieron eso, ustedes no se imaginan lo que sucedió en la avenida Rivadavia. Ahora nos olvidamos porque fue en el año 92, esto hace mucho tiempo. Y yo entraba al Congreso con el pingüinito, metía las manos en pescado y le decía, Giuseppe, vení. Y el pingüinito venía y todos decían, lo tiene amaestrado, lo tiene amaestrado. Y no era que lo tenía amaestrado. El pingüino estaba acostumbrado con los seres humanos, con los chicos que lo habían rescatado. Así fue que la entonces encargada del medio ambiente, la señora Alzogaray, salió a criticarme, habla del medio ambiente este señor y trae un pingüino que sabe, en eso tenía razón. ¿Qué hicimos después? Este pingüinito lo trajimos y en lugar de dejarlo en el lugar donde él estuvo por más de 2 años, se lo llevó a la reserva, donde está a la pingüinera. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver, cuando ya había países como Chile, como Brasil, como Ecuador, que ya en sus constituciones tenían el artículo para defender el medio ambiente. Nosotros no lo teníamos. Y ahí fue que yo fui, participé y presenté 2 proyectos. Es más, el segundo proyecto es casi todo el texto constitucional. Lo mismo sucedió con algo que fue muy importante en su momento y que ahora se olvida, al cual voy a hacer especial referencia. Las nuevas formas de participación democrática. Miren, sancionamos la Constitución, ni una sola vez, se utilizó la consulta popular. Esa consulta popular que utilizó Alfonsín, que no era vinculante, esa consulta popular que pensaba Menem utilizar, que no era vinculante, ahora es vinculante, no se utilizó para nada. Cuando, por ejemplo, yo les decía a mis profesores, mis compañeros en la universidad, ¿por qué no usamos la consulta popular a ver qué piensa la gente, por ejemplo, del aborto? Porque yo estoy en desacuerdo, pero mi mujer está de acuerdo, mi nieta está de acuerdo, y hay gente amiga que está en desacuerdo. ¿Y quién soy yo para decir que tengo la razón? Por lo menos, hagamos lo que quiere la mayoría de la gente. Ni siquiera la utilizamos para eso. La consulta popular, que además es la única ley que no puede ser vetada y que se sanciona y automáticamente pasa a ser ley. No existe ninguna posibilidad que se rechace. Nunca fue utilizada. Como tampoco se tuvo en cuenta el artículo 86 de la Constitución, que hace más de 10 años que no se designa al defensor del pueblo, que es el abogado de los pobres, que es el que lleva la voz en nombre de todo el pueblo de la República contra las petroleras, contra las mineras, contra todas las empresas que nos roban, a favor de los jubilados. He presentado en la Cámara de Diputados, siendo estudiante, en la UAI, y además he repartido en la universidad a los compañeros y a los profesores las presentaciones que he hecho para que designen al defensor del pueblo, y además propuse a un hombre, a Héctor Polino, que no tiene nada que ver con mi partido, que es un hombre del Partido Socialista, que ha demostrado su compromiso con la gente, su compromiso con los más necesitados. Ni siquiera me contestaron. Presenté las notas como exdiputado nacional y como ex convencional constituyente. Entonces, todas estas cuestiones, a mí que estoy grande, me revelan, y por eso es que, aunque a ustedes les parezca, yo acabo de participar en la última elección como candidato a diputado nacional, y yo creo que me robaron la elección, salí segundo, saqué más votos que el intendente de la segunda localidad de Santa Cruz, que es Río Gallegos. Salí segundo y lamentablemente no entré. ¿Y esto es por qué? Porque creo que se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho. Miren, cuando se da el inicio de la convención, había un compromiso de que no teníamos que llevar nada al teatro. Teníamos que ir
solamente a jurar, solamente a participar del discurso del presidente de la República, Carlos Saúl Menem. Obviamente yo no dije nada y me hice un cartel que me puse desde los pies hasta los brazos, que de un lado decía, no, decía, sí a la educación pública, no a la flexibilización laboral. Del otro lado, era un cartel de doble faz, porque justo se estaba tratando la ley de flexibilización laboral y la nueva ley federal de educación. Cuando entré y que me empecé a pasear por el teatro, Alfonsín lo mandó ahí a Marcelo Bassani, que también fue convencional constituyente con nosotros, que bajara eso, por supuesto. Hice caso omiso y estuve ahí 15, 20 minutos mostrando mi actitud en contra de estas dos leyes que se nos venían encima, que todo el radicalismo estaba en contra, pero como había un compromiso de no llevar nada, yo me enteré de eso 5 minutos antes, pero no estaba dispuesto a respetarlo porque me parecía que era importante que trascendiera esto y que se entere el pueblo cuál era la actitud que teníamos unos y otros. Cuando en los debates, cuando se va a tratar el núcleo de coincidencias básicas, que si bien yo no fui el orador referente, hubo otros, también pedí la palabra, y porque yo veía que, por ejemplo, que me dijeron que es una gran persona, hija de un ex gobernador de la provincia de San Juan, que hablaba de este pacto espurio, y bueno, y comentaba todo esto. Entonces, yo recordé que su papá había sido senador de la Nación, acordando 4 años antes de que se lo eligiera como senador, con el partido que estaba, con el partido de gobierno en ese momento, en la provincia de San Juan. Y obviamente que hice fue manifestar esto, y ella me contestó con sus argumentos que en lo personal creo que no ha convencido a nadie. Porque lo importante de esto es rescatar que esta convención, donde han participado todos los partidos políticos, ha sido una convención ejemplar, una convención donde hemos tratado de resolver la mayor cantidad de cuestiones que se criticaban de la antigua Constitución. Y una cosa que les quiero decir, y que para mí es importante, los profesores de Derecho Constitucional, a todos los que fueron míos, les digo, ¿para qué le preguntás a los chicos cuántos son los integrantes del Consejo de la Magistratura? Si el Consejo de la Magistratura hoy son 13, mañana pueden ser 20 o pueden ser 5, porque es mediante una ley, que es algo que nosotros, cuando se sanciona el Consejo de la Magistratura, quedó establecido, que una ley es la que tiene que organizar. Pero ¿saben qué? Los abogados, todos, que hablan del espíritu del legislador, ¿saben para qué se fue creado el Consejo de la Magistratura? Para que la política no se meta en la justicia, para que la política no tenga la injerencia que ha tenido y que hoy tiene. Porque fíjense, de 13, 3 son diputados nacionales, 3 son senadores nacionales, 1 del Poder Ejecutivo, 7, la mayoría de la política. Yo entiendo que es inconstitucional el Consejo de la Magistratura tal cual está, tanto que se habla del espíritu del legislador, que vayan y recopilen toda la información que allí tenemos para que vean por qué se hizo esto. Y en esto el gran precursor fue el líder del radicalismo, que es el doctor Alfonsín. Él permanentemente planteaba de la necesidad de que la política no se meta en la justicia, que la justicia sea independiente en serio. Entonces, hoy cuando veo qué es lo que está pasando, como por ejemplo, esto de que sucedió en el día de hoy, que le sacan un punto a Cava para dárselo a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, son 17 cláusulas transitorias, entre otras cosas. Nosotros sancionamos
61 normas, de las cuales 20 son nuevas, 24, esto es todo para no equivocarme, 24 son reformas y 17 son disposiciones transitorias. Ustedes saben que la cláusula transitoria sexta es justamente la que ordenaba que antes de que termine el año 1996, el Senado de la Nación tenía que sancionar una nueva ley que regule el dinero que le va a ir a cada una de las provincias, una nueva ley de coparticipación federal. ¿Cuántos Héctor, años pasaron? quería hacer Sí, dos preguntitas. sí. Una, ¿qué comisiones vos integraste? Esa es mi primera pregunta. Y si nos podés contar de algunas presiones que se ha recibido en las comisiones. Y la segunda que te quería hacer es, vos fuiste elegido convencional constituyente por Santa Cruz y seguramente tenías en tus manos un montón de proyectos o de pensamientos para esa nueva constitución que se estaba gestando. ¿Cuánto de esas ideas se pudieron plasmar en la constitución y con qué ganas te quedaste de algunas ideas? La verdad es que quiero reiterar algo que dije al inicio. A mí la gente me votaba porque considera que soy buena persona, no por el conocimiento que tengo. Yo, por ejemplo, cuando se trataba las cuestiones como esta del traspaso de los recursos naturales de la nación a las provincias, de hecho, les reitero, soy el único de los 7 convencionales constituyentes de Santa Cruz que la votó en contra. No es que me abstuve, la voté en contra, viva voz. Yo integraba la comisión de Medio Ambiente, no recuerdo bien cuáles son los nombres de las comisiones, pero la de Medio Ambiente y todas las que tienen que ver con las nuevas formas de participación política, donde tuve una activa participación en los artículos como el 40, que es de la consulta popular, y el 39 del plebiscito. Obviamente que me quedé con muchas cuestiones que creo que se podrían haber resuelto definitivamente. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que en la Constitución quedara que los recursos naturales son del Estado Nacional y que los servicios públicos los tiene que prestar el Estado Nacional, que no los tiene que concesionar, lo que había hecho en el año 1949 Perón. Esto me hubiera gustado, de hecho, se había privatizado YPF y yo fui el gran defensor de esta gran empresa y Alfonsín me decía, Héctor, ¿y qué hacemos? En la convención, como yo le reitero, me quedaba con él, somos los únicos dos que nos quedamos los 90 días, me decía, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Entonces cuando le planteo estas cuestiones, se ve que él ya había estado hablando algo, nunca me lo dijo, esto es lo que yo supongo, y que por eso no la llevamos adelante, porque él compartía esto también, que los recursos naturales no tenían que ser concesionados. Lamentablemente esta es una falla, a mi juicio, que cometimos en esta hermosa convención, que además quiero decirle fue el mejor momento de mi vida política. Miren que yo milito desde los 13 años. Estuve en Naciones Unidas representando al Congreso Nacional en el Acuerdo sobre Derechos del Mar, pero en la mejor época fueron estos 3 meses en la Convención Constituyente, donde aprendí algo, porque además me nutrí del conocimiento de las personalidades más importantes de todos los partidos políticos. Pese a que yo no compartía, por ejemplo, con Aldo Rico, yo tenía respeto por Aldo Rico. Por Eduardo Menem, exactamente lo mismo. A mí me hubiera gustado, cuando estuvo Eduardo Menem, poder entrar para decirles que él les cuente qué fue lo que pasó cuando desafía a duelo a Mussolini Baba. Que él lo cuenta bien, porque ya se hizo un encuentro de los convencionales en Santa Fe, festejando los 20 años en su momento, y lo primero que hizo fue recordar eso. Entonces, hoy causa gracia, pero todas las actitudes que he llevado adelante en defensa de lo que estábamos haciendo, yo convencido siempre
que era lo mejor para nosotros, lo defendí, poniendo lo que había que poner. Así Héctor, que, sí. bueno, no, si estás de acuerdo, Gustavo también, claro, justamente esto, ¿no? Excepcionalmente hoy, porque realmente, como dije al principio, sos una persona muy amable, muy accesible. Vamos a abrir micrófonos para quien quiera directamente preguntar, tener un diálogo aquí con el convencional, lo puede hacer. Veo profesores de la UAI, de la UBA, estudiantes del doctorado, profesores invitados. A ver, ahí tenemos una persona. Por favor, sí, ya le habilité, Raúl, el micrófono. Una breve presentación y por favor que sean preguntas breves para darle lugar al invitado a que conteste. Ya puede activar el audio, Raúl. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bien. Bien. Yo no quiero hacer preguntas, yo quiero contar mi experiencia en el año 94. Yo arranqué con Alfonsín en el 79, fui rector de la Universidad de La Plata en el 83 hasta el 86. Después seguí tratando de hacer muchas cosas, pero no se pudo. Pero me acuerdo perfectamente del 94 por lo siguiente. Alfonsín lo único que quería eran las instituciones y la Constitución. Y como lo que iba a hacer Menem era hacer una reforma de la Constitución por mayoría simple, con lo cual abría la puerta a cualquier otra reforma de la Constitución en esas condiciones, tuvo que hacer el acuerdo de Olivos. Yo eso lo escuché de Terraño en un par de entrevistas. Muchísimo respeto por Alfonsín, con el cual volví a militar, y fundamentalmente porque, más que cuestiones personales, él lo que quería era la República, la Constitución y las instituciones. Nada más, gracias. Raúl, la prueba de lo que usted dice es que cuando él quiso reformar la Constitución y Cafiero le dijo que no, él no atropelló como lo hizo el peronismo. Storani era diputado conmigo. Lo que sucedió fue tal, lo conté yo. Ningún otro diputado dijo nada. Se armó el lío en el bloque, éramos 87, cuando yo dije sí a la reforma de la Constitución. Que ahí todos los medios nacionales, como estaban con el menemismo, me venían a buscar a mí, haciéndome creer que yo era lo mejor que había en la tierra. Lo concreto es que a partir de mis manifestaciones, que me llama Alfonsín, que voy ahí a la avenida Santa Fe, y me pregunta por qué hice esto, bueno, una cuestión que hoy no puedo comentar. El autor material de esto, de que se haya hecho el Pacto de Olivos, porque ya el radicalismo en todas las provincias, sin excepción, las convenciones habían dicho no a la consulta popular. Y nadie tenía en cuenta que había 3 gobernadores, Masachesi, Angelos y el gobernador de Río Negro, Horacio Masachesi, que estaban de acuerdo. No debe quedar ninguna duda que si hubo un hombre que siempre respetó el Estado de Derecho y la democracia, ha sido el doctor Alfonsín. No existió otro como él. Héctor, con respecto a los debates entre los bloques, ¿se acuerda? El otro día Eduardo Menem nos contó un momento muy particular de tensión entre los gobernadores y los convencionales. De acuerdo a su experiencia, ¿recuerda algún momento crítico de ese momento de la convención, algún momento tenso, más allá de esa anécdota que tuvo particular? Pero si no, a mí me interesa mucho más algún momento tenso de negociación política en donde los dos grupos, el peronismo y el radicalismo, no se ponían de acuerdo y no se podía destrabar. Si nos puede contar alguna cuestión al respecto. Sí, por supuesto, el tema del traspaso de los recursos naturales a la provincia, que se le hace creer a toda la provincia que era lo mejor, fue un gran debate eso en la comisión. Y que lamentablemente todos los peronistas, todos sin excepción, estaban de acuerdo. Y el gran motorizador de eso fue Néstor Carlos Kirchner. Así es que se logra que el artículo 124, en el último párrafo, que es categórico, que dice que los recursos naturales son de la provincia, reitero, yo lo voté en contra. Esa es una de las cuestiones más
por lo menos que me tocó vivir a mí, de mayor pelea entre uno y otros. Había otros desacuerdo, Héctor, ¿por qué está en desacuerdo con esa medida? ¿No tiene que ver con el federalismo y con que las provincias... Bueno, para mí no, para mí no, y les voy a explicar por qué. Sí. Yo soy de una provincia petrolera, Neuquén, Chubut, son petroleros, Salta es petrolera. ¿Saben lo que hacen las empresas petroleras? Saben la situación económica que cada una de las provincias tiene. Y en función de eso, vienen y le plantean cuánto le van a pagar por el barril. Cosa que cuando estaba YPF no. YPF era la que se encargaba de negociar. Y todas las provincias cobraban el mismo precio del barril de petróleo. Esta es una de las cuestiones que yo personalmente no quería que saliera como salió por lo que les acabo de decir. Acá viene una empresa que tiene, estas empresas petroleras tienen muchísimo más presupuesto que cualquier provincia argentina, muchísimo más. Entonces vienen acá, por ejemplo, a Santa Cruz, que tiene necesidad de dinero para pagar sueldos por la administración, por la mala administración, y les ofrecen un adelanto, por ejemplo, de 150 millones de dólares, como pasó acá con Pan American Energy, empresa a la que critiqué, y acá tengo las urnas de cuando hice una consulta en el lugar más emblemático que es el monumento al obrero petrolero, para que la gente se manifieste si querían o no que se les renueve la concesión a Pan American Energy. Pan American Energy, la subsidiaria más importante, es la British Petroleum, esa empresa que les llevaba el combustible a los barcos ingleses para que maten a nuestros soldados en Malvinas. Entonces, en función de esto, con Pan American concretamente, llevamos una gestión adelante más que importante. ¿Qué hicieron? Vinieron y le ofrecieron al entonces gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, adelantarle dinero, pero a cambio darle, faltando 10 años para que termine la concesión, 30 años más. ¿Dónde son soberanas las provincias si no manejan sus recursos naturales? La pesca la tienen los españoles. Yo era diputado nacional cuando se trata del acuerdo pesquero con la Comunidad Económica Europea. Yo, viniendo de Naciones Unidas, que me entero de un montón de cosas, la votamos en contra, todo el radicalismo. Y así es que yo siempre planteo que si fuéramos un Estado serio, lo que tenemos que hacer es ver, así como hizo Perón con la Marina Mercante, hacer una marina pesquera, que sean cooperativas en serio, de gente argentina, que el banco les dé créditos blandos como para que puedan comprarse barcos y que no tengan dueño, que sean todos los que andan, desde el capitán hasta el último marinero, que sean dueños y que compartan la ganancia. Y les voy a comentar, en el año 60, 61, 62, 63, más o menos hasta el 70, una marea de pesca, el marinero bajaba, con el dinero que ganaban, se podía comprar una casa o un auto como mínimo. Ahora bajan y le dan 20.000, 30.000 pesos. Y lo peor, los barcos pesqueros tienen que llevar un inspector. ¿Sabe quién pone el inspector? La empresa pesquera. No, la pone la provincia, pero la empresa pesquera dice si está de acuerdo o no con ese. Porque si a la empresa pesquera no le conviene ese porque los controla, no sube. Y esto es lo que pasa. Esto que tiene que ver con el federalismo, la verdad, para mí nunca ha sido así. El federalismo no es entregar nuestros recursos naturales. La minería, ustedes saben que por la minería nosotros, para que se lleven, no solamente nuestro oro y nuestra plata, todo, absolutamente todo, les pagamos, además de la producción que se llevan, entre el 3 y el 8%. ¿Ustedes sabían eso? De entre el 3 y el 8%. De todo lo que nos roban, el 3 al 8%. ¿Por qué? Porque exportan por los puertos patagónicos. Entonces esto es una vergüenza. Por esto es que no he estado de acuerdo con el artículo 124, último párrafo. Bueno, yo quería abrirle el micrófono a Carmen, así directamente formulás tu pregunta y tenés posibilidad de hablar con Héctor, Carmen. Carmen Almeida, profesora invitada de Brasil. Profesor Héctor y a todos buenas noches. Yo tengo una pregunta que quería hacer respecto del artículo 41 de la Constitución que deciste que estuviese ahí adelante en la comisión. El artículo 41
dijo, el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer. Pero si hay daños que no se recomponen, y en estos casos que no se recompone, ¿hay penalidades severas en Argentina o no? Porque acá en Brasil los daños ambientales, los crímenes ambientales son con muy bajas penalidades. Entonces, hay en verdad un estímulo para que se haga. Acá en Pernambuco, por ejemplo, nosotros tenemos muchos ríos y siempre hay dejetos de industria y hay una penalidad, pero hay administrativa. Y cuando va a justicia demora tanto tiempo que la persona no se pune. Hay no sé cómo se dice en Argentina, a prescripción da pretensão punitiva. No sé si en derecho penal en Argentina pasa lo mismo. El Estado tenía un tiempo para punir, si no pune el tiempo, agota, no se puede más. ¿Es así también, profesor Sankari? ¿También? Entonces, la pregunta son dos, la verdad. ¿Por qué prioritariamente la obligación de recomponer? Por ejemplo, los recursos hídricos, la agua, es un bien que no se puede olvidar que garantiza la vida de las personas, de todos los seres vivientes. Entonces, si pone una industria, por ejemplo, pone metales pesados en la agua que contamina, que los peces y todas las cosas que están ahí vienen a morir, ¿entiendes? La pregunta es esa. Y si hay una penalidad. Carmen, muchas gracias por la pregunta. Lamentablemente acá las empresas a las que menos debe son 150 millones de dólares de penalidades que el gobierno no les cobra por la complicidad que tienen. 150 millones de dólares. Porque el daño ambiental que produce el petróleo y la minería es irreparable. Miren, el artículo 41, entre otras cuestiones, que le agradezco la pregunta, yo he sido un defensor de esto, no solamente por las aves empetroladas que en su momento llevé a Buenos Aires, sino que acá se estaba planteando en el Congreso de la Nación poner un repositorio nuclear en Gastre. Gastre está a 100 kilómetros de donde yo vivo. Y lamentablemente, en ese momento se hablaba que las empresas iban a pagar algo así como 5.000 millones de dólares para que nosotros les permitamos que bajen todo el residuo nuclear que tienen en Gastre. Y lo peor de esto es que había diputados nacionales del peronismo y de la provincia del Chubut que estaban de acuerdo. Por eso, la última parte, el último párrafo del artículo 41 de la Constitución tiene que ver con eso, cuando prohíbe el transporte de residuos tóxicos y nucleares. Es más, aquí en Santa Cruz, lamentablemente, el cianuro lo transporta una empresa que es del jefe de gabinete. El cianuro que ha sido denunciado por todos los diputados de la provincia, me tocó a mí cuando fui diputado provincial, por el daño ambiental que produce alrededor y que de hecho las empresas no permiten que nadie entre a ese lugar a ver la muerte de guanacos, de piches, de liebres, de todas las especies que nosotros tenemos en la Patagonia. Lamentablemente, la sanción existe, pero no se cumple, no se le hace pagar a nadie, pero porque es irresponsabilidad de quienes conducen los destinos de la provincia. Si tiene que hacer un balance de la reforma, ¿usted considera que esta reforma fortaleció aún más el federalismo o al revés, hay más centralismo a partir de, bueno, del proceso de selección del presidente y de otras cuestiones más? ¿Cómo evalúa usted que hay más federalismo o menos federalismo a partir del 94? Yo no tengo ninguna duda que hay más, muchísimo más federalismo. Y no por el 124, el último párrafo. No tengo ninguna duda. La participación, lo único que faltaría para que se concrete bien, es poner en práctica la cláusula transitoria sexta de que han pasado un montón de años, que teníamos hasta el año 96 nada más para sancionar
una nueva ley de coparticipación. Yo no tengo ninguna duda que ha sido mucho, mucho más federal esta Constitución que cualquier otra que se han sancionado, ¿no? Y de la forma que esta se sancionó, no se sancionó ninguna otra. Héctor, y este pasaje de colegio electoral al voto directo, bueno, me parece que ahí hay una atenuación del federalismo, ¿no? ¿Saben qué? Honestamente, este fue un error que yo cometí también. Yo no tendría que haber votado. Yo me dejé llevar por el rum rum, les reitero, porque yo era un simple diputado, un simple convencional constituyente que estaba donde estaba porque la gente me quería, no por lo que sabía. Y después, gracias al conocimiento que adquirí en la universidad con mis profesores, con mis compañeros, es un error. Tendríamos que seguir teniendo el mismo sistema. Yo la voté con las dos manos porque pensé que era lo mejor. Y no tengo ninguna duda que esto ha sido una falla mía. Yo estoy convencido. Yo no sé si alguien votó en contra de esto, pero la verdad es que los 305 convencionales constituyentes, la gran mayoría votó por esto. Sí, había un debate que venía previamente sobre esto, Héctor. De hecho, había muchos escritos constitucionales sobre el tema del colegio electoral y la posibilidad de que alguien que pierda la elección termine ganando la elección. Estaba el antecedente de la Rúa de la Capital Federal y estaba el antecedente de Corrientes. Bueno, ustedes ni hablar, Héctor, porque ustedes tienen ley de lemas, con lo cual, a nivel provincial, con lo cual alguien que pierde puede ganar la elección. Entonces había todo un debate en torno a eliminar el colegio electoral, pero esto terminó haciendo que defina, bueno, el conurbano bonaerense, el Gran Córdoba y el Gran Rosario del presidente. Es así, de hecho, yo gané la intendencia en el año 2003, saqué el triple de votos del que fue, en definitiva, intendente por la ley de lemas. No hay ninguna duda. Yo admito, fue un error, por desconocimiento, no por mala fe. Yo pensaba que era mejor, porque escuchaba el rum rum de la gente adentro del Congreso, que era mejor la participación de toda la gente, que toda la gente tenía derecho a definir, y bueno, y ahora veo lo que pasó en Estados Unidos, sin ir más lejos. El actual presidente perdió la elección, pero la ganó en el colegio electoral. Y no tengo ninguna duda que con todas las falencias que pueda tener el sistema indirecto, es más beneficioso para los pueblos. Bien, ahí el profesor José Luis Matilla hace una pregunta con respecto... ¿Querés abrir el micrófono, José, para preguntar? A ver, yo ahora le habilito, lo tengo que ver. José Luis Matilla. Ya le habilito, ¿eh? Listo. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. La pregunta era si, como ahora parece ser que ayer se dictó un decreto simple, yo digo, ¿qué clase hay? ¿O hay una nueva clase de decretos? Yo creí que había 4 clases de decretos, pero parece ser que hay una nueva clase de decretos. No es un DNU lo que se dictó ayer sobre la policía, el traslado de ese 1% de coparticipación, sino que es un decreto simple. Entonces, no sé si eso estaba en la convención, quería preguntarle si se trató en algún momento. José Luis, en la convención lo que más se trató, dado a la cantidad de DNU que había sacado el presidente Menem, se hablaba de la prohibición, de que esto no exista. De hecho, en la manda constitucional está que solamente se puede hacer si el Congreso no está funcionando, y fija un plazo, la ley de cuándo se tiene que legalizar mediante la participación activa del Congreso de la Nación. Por supuesto que de esto se habló y se habló mucho, y hablaron personas que saben sobre este tema, y lo que ha pasado ahora es realmente un bochorno. Sacarle un porcentaje a un Estado para pasárselo a otro Estado por ocurrencia de quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la nación, en este caso, me parece sin lugar a duda que no puede ser aceptado por nadie que
que conozca algo del derecho. Esto es inconstitucional. Y yo creo que se va a plantear la inconstitucionalidad. Pero además, la actitud manifiesta en contra de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es lamentable. Por supuesto, le reitero, José Luis, que esto ha sido tratado y por supuesto se reiteró una y mil veces la no delegación del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo para que sancione las leyes. Vamos a pedir, ya que estamos activando los audios, como en el caso del profesor Matilla y Lucio Gustavo, que se presenten, que cuenten un poquito cuál es su especialidad, si el público los conoce, y también Héctor puede tener una mejor interacción. Adelante, Lucio. Sí. Bueno, yo soy el titular de cátedra de Gustavo y de José Luis Matilla. Soy profesor por concurso desde 1984. Un gusto, profesor. Bueno, ¿qué tal? Un comentario para la profesora brasilera que preguntaba por lo del daño ambiental. A mí me tocó ser jefe de asesores de un senador por Santa Cruz. Sí, de Santa Cruz. Se quedó congelada la imagen, ¿no? ¿Todos ven lo mismo? Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguien más quiere que le abramos el micrófono para hacer una pregunta? A ver, Gustavo, ya te permito. ¿Sí? Sí, ya podés, Gustavo. Héctor, usted trabajó en la parte de nuevos derechos y garantías de democracia semidirecta, Sí. de participación e iniciativa. ¿A qué le atribuye? ¿Por qué cree que no se ha utilizado esas herramientas, ya sea la iniciativa popular como los referéndum y los plebiscitos no han sido aplicados en la práctica? La verdad es que lo tenemos y está bueno, y está muy bien que hayamos avanzado en ese terreno, pero no se ha aplicado hasta el momento. Bueno, esto porque no les conviene a los que gobiernan. Porque no les conviene a los que gobiernan. Miren cómo resolveríamos problemas utilizando la consulta popular. Plebiscito ni hablar, porque el plebiscito se presentan las firmas, tienen un tiempo para tratarlo. No tengan duda, ni lo van a tratar. Lo mejor, a mi juicio, es el tema de la consulta popular, y no lo hacen porque no les conviene. Pero los problemas que ellos mismos se sacarían de encima, consultarle al pueblo, por ejemplo, como dije cuando inicié la charla, si están de acuerdo o no con el aborto, si están de acuerdo o no con la explotación minera como se está haciendo, si están de acuerdo con que los recursos naturales se privaticen. Cuestiones que son trascendentes. No tengo ninguna duda que no se hacen porque no les interesa a quienes gobiernan, porque eso sería ponerle freno a las actitudes que ellos llevan. Y yo, independientemente de todo, yo creo que porque los funcionarios cobran de estas empresas, no es por otra cuestión, y me hago responsable de lo que digo como lo hago siempre. Pero Héctor, no existe... la Constitución permite de que sea un plebiscito no vinculante, podría ser una consulta. Claro, también lo permite, claro, no vinculante, claro, y de hecho, ustedes fíjense, cuando se hace el plebiscito por el BIGLE, que no era vinculante, que inclusive hay provincias donde gana la propuesta del doctor Alfonsín, sus diputados y senadores de algunas provincias votaron en contra. En cambio, otras provincias votaron a favor. Por eso fue que se llegó al acuerdo por el tema del BIGLE. O sea, nosotros tenemos en esta Constitución un montón de cosas que sin lugar a duda mejoraría nuestra situación. ¿Por qué no lo utilizan? Yo tenía un programa de radio hasta hace poco allí en Buenos Aires con Fernando Cantero, un ex diputado nacional y además fue diputado de la ciudad, y donde planteábamos esto. ¿Por qué no se utiliza
la consulta popular? ¿Por qué no se designa el defensor del pueblo? Le dimos rango constitucional en el año 86. No les conviene, no les conviene. Miren, el motorizador de la ley de minería en la Argentina fue el actual diputado y ex gobernador de la provincia de San Juan, el motorizador. Y les quiero contar una cosa. Cuando se trataba la privatización de yacimientos carboníferos fiscales, él era el presidente y estaba el entonces secretario de Energía, Luis Prol. La doctora Sureda, que era diputada conmigo, me dice: Héctor, vaya usted, porque los dos integrábamos la Comisión de Educación y la Comisión de Minería. Y en la Comisión de Educación se trataba justo la Ley Federal de Educación y en la Comisión de Minería, entre otras cosas, la privatización de ICF. Cuando voy a la comisión, Luis Prol empieza a hablar y digo: no, mirá, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros queremos Santa Cruz quedarse. ¿Qué hago? Salgo afuera, hablo por teléfono con Néstor Kirchner, y le digo: mirá, Néstor, existe la posibilidad que nos quedemos nosotros. Bueno, Héctor, dice, pero que nos den el subsidio que le van a dar a la empresa que se va a hacer cargo, que eran 35 millones de dólares. Entonces entro y le digo esto. Cuando le planteo esto, antes que Luis Prol diga nada, el representante de la Barrigol, el ex gobernador de San Juan, dijo: no, pero eso no puede ser. Él, que era diputado nacional, que se tendría que haber puesto del lado nuestro. Esto es lo que lamentablemente está pasando, pero además yo les quiero decir una cosa. Yo sé que por ahí no gusta. ¿Cómo puede ser que algunos vivan como para allá? Yo cuando era diputado nacional ganaba un muy buen sueldo, pero no pude comprarme 3 viviendas, tener 5 autos. Y eso que fui secretario general del gremio más importante de Santa Cruz, el gremio docente, ADOSAC, acá en Caleta Olivia, Santa Cruz. Hemos hecho las cosas que antes nunca se habían hecho y nunca pude tener el acceso que otros tuvieron y que hoy viven en la opulencia. Por eso la gente no nos quiere. Y tiene razón la gente cuando dice que no nos quiere y que duda de nosotros. Deberíamos nosotros decir, a ver, cuál es nuestro patrimonio y de dónde, cómo hicimos semejante patrimonio. Entonces, bueno, justamente yo en una de las intervenciones que tuve en las anteriores reuniones, les pregunté a los entrevistados en alguna oportunidad si ellos veían algún vaso comunicante entre el momento de la reforma como acuerdo político partidario, que bien dijiste vos, nunca se llegó a consultar popularmente, nunca hubo una participación ciudadana directa, sino solamente, bueno, por supuesto la elección de los convencionales, pero sino electoral. A lo que voy es, ¿hay alguna relación entre lo que pasó en el 94, que efectivamente fue un acuerdo político con alto grado de consenso, de legitimidad a nivel político, a nivel dirigencial, pero que tuvo su contracara pocos años después en el 2001, en el que se vayan todos? ¿Hay alguna relación o son procesos políticos totalmente distintos? ¿Cuál es tu opinión, Héctor? Yo creo que tenemos que diferenciar. La Convención Constituyente se hizo sin ningún tipo de especulación, se hizo de muy buena fe. El doctor Alfonsín, creo que nadie puede tener duda que él fue, en definitiva, quien lleva adelante el Pacto de Olivos, y el que se vayan todos. Pero esa misma gente que dijo que se vayan todos, después terminan votando lo mismo, lamentablemente. Yo no sé, la verdad no sé qué decir. Solamente digo que la gente tiene razón cuando pone en duda la actitud que tenemos los hombres de la política, porque decimos una cosa y cuando llegamos nos olvidamos. Y yo transito por las calles de mi provincia y toda la gente me saluda con afecto. Y el que no me quiere por ahí me hace una broma, pero con afecto. Nunca
he sufrido ningún agravio, porque saben que tras de la palabra está la acción. En mi caso, y yo no me quiero hacer el bueno ni nada, es más, a mí me hubiera gustado imitar a un gran hombre que nosotros tuvimos en el radicalismo y que lamentablemente es imposible. Ahí hay un Gracias, joven, Ulises. Sí. Hola Héctor, ¿cómo te va? No sé si se me escucha ahí, espero que Sí, esté bien. Ulises, presentate, pues estás estudiando, ¿no? Sos estudiante. Sí, bueno, me llamo Ulises, vivo en Berazategui, en zona sur, en Buenos Aires. Y no, le quería preguntar acerca, bueno, de la ley de coparticipación y eso. Escuché que usted dijo que antes del 96 se tenía que dictar otra ley, ¿no? Y en la Constitución dice, en el inciso 2, creo, del artículo 75, que a partir de la Cámara del Senado se tendría que empezar a dictar una ley de convenio, pero nunca se dictó. ¿Y por qué? La pregunta sería, seguimos con la misma ley de coparticipación que vendría a ser del 2002, creo que es. Sí, Ulises, vos sabés, estoy buscando para darte lectura textualmente la cláusula transitoria sexta, donde nosotros, antes que finalice el año 96, el Senado de la Nación tenía que sancionar esto. Y esto también tiene que ver con la inoperancia, con la falta de compromiso que tienen quienes están en los lugares que tienen que resolver estos temas, porque este tema se tiene que resolver en el Senado de la Nación, porque la coparticipación federal se tiene que tratar en el Senado, porque el Senado están los representantes de la provincia, y en la Cámara de Diputados están los representantes del pueblo. Y lamentablemente esto no ha sucedido. Y bueno, y es porque tampoco les conviene. Yo había separado acá en la cláusula transitoria sexta, a ver, pero es así, tal cual. Bueno, no la encuentro, pero es así. La manda constitucional dice que tendríamos que haberla sancionado a la nueva ley de coparticipación federal, acuerdo de las provincias con la nación, antes que finalice el año 96. ¿Cuántos años pasaron? Y nada. Y no hacen nada. No hacen nada. Y ahora con lo que pasó con este punto que le saca... Héctor, si me permitís, la cláusula transitoria sexta de la Constitución. Sí, vos sabés que la estaba buscando, la tenía y no la encuentro. Dice lo siguiente: un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal serán establecidos antes de la finalización del año 1996. La distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada. Tampoco modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigentes a la sanción de esta reforma, y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación. La presente cláusula no afecta a los reclamos administrativos o judiciales en trámites originales por diferencias por distribución de competencias, servicios, funciones o recursos de la nación y las provincias. Corresponde a la cláusula transitoria del artículo 75, inciso 2. Inciso 2, así es. De todas maneras, acá hay un gran responsable también, ¿no? No tenemos que mirar a otro lado. ¿Qué hace la justicia? ¿Qué hace la justicia? Miren, yo soy de los que está convencido que si viene un buen presidente, lo que tiene que hacer es ponerle a todo en comisión y designar nuevos jueces. ¿Qué hace la justicia? ¿Por qué no se designa? ¿Por qué el Tribunal Superior de Justicia de la Nación no les obliga a designar al defensor del pueblo? ¿Dónde está el control de constitucionalidad? ¿Dónde está? Entonces, así como la política tiene responsabilidad, hay otro que, a mi juicio, es más responsable, y es la justicia. Porque miran para otro lado, son indiferentes, y tocan el bombo o tocan el clarinete según quien esté en el gobierno, lamentablemente. Y el mejor ejemplo
es de la persona que fue miembro del tribunal de la máxima magistratura en la Argentina, que se jubiló por suerte, que fue convencional constituyente, que no resiste en cualquier otro país, no existe ninguna posibilidad que sea designado juez, y sin embargo ahora también lo tenemos de juez en una de las cortes internacionales, lamentablemente. Héctor, ya para más o menos ir cerrando, hacemos las últimas preguntas. Yo tengo una que tiene que ver, tengo dos en realidad. La primera la voy a hacer ahora, después cualquier cosa, si es pertinente, haré la otra. Si tendrías que mencionar vos a 5 personajes emblemáticos de la Reforma, esos dirigentes que vos decís, bueno, la Reforma no hubiese sido de la misma manera si no estaban estos personajes emblemáticos. ¿A cuáles identificarías vos? Alfonsín, Eduardo Menem, la verdad, para mí, 5, Alfonsín, Eduardo Menem. Después había otras personalidades como Jarolaski, como Bassani, y del justicialismo, y el actual miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Nación, Maqueda. Pero después es muy difícil. Más de tu tiempo, ha sido muy, muy generoso. Les avisamos a todas y a todos que el jueves que viene vamos a tener como invitada a Graciela Fernández Mejide. Héctor, vos también estás invitado para participar, así que, bueno, les agradecemos, salvo que haya alguna pregunta. La honestidad es un valor tan fundamental que Héctor hoy aquí ha puesto sobre la mesa, los valores, la buena fe, esto de que él camina por su pueblo y es respetado, es saludado. Realmente yo valoro de todo lo que dijiste, Gracias. Valoro muchísimo Gracias, la honestidad. Ustedes van a tener el jueves que viene una gran persona. Graciela Fernández Mejide es una gran persona. Así que, bueno, y además... Héctor, sí, bueno, una cosa muchísimas más. Gracias, les mando un abrazo, muchísimas gracias. Una cosa más, Héctor. Sí. Entre el público está, desde Lobos, provincia de Buenos Aires, Julieta Espinosa, la hija de Augusto, que tiene un afecto muy grande con vos. Le voy a habilitar. Diputado nacional junto con vos. Julieta Espinosa, ¿no? Espinosa, la hija de Augusto Espinosa. Sí. Ya está, ya puede hablar Julieta, si lo desea. No, simplemente agradecerle, y hoy estuve con papá que me comentó de que no iba a poder estar presente por un problemita que le surgió con la computadora, y como él está en su casa y yo en la mía, no podemos juntarnos. Así que bueno, me dijo que le dejara un caluroso afecto, y más de una de esas anécdotas yo que ha contado, las he vivido porque las ha contado en casa. Lo de YPF me acuerdo cuando entró al Congreso, y bueno, siempre con mucho afecto ha hablado de usted en casa. Muchísimas gracias, Julieta. Mandale un abrazo de mi parte. Y lo único que me queda es reiterarte el agradecimiento, nada más. Y a toda la gente que todavía está, que entren a mi Face, ahí van a ver las cosas que he hecho y las cosas que no he hecho. Tengo todo ahí. Muchísimas gracias. Chao, Héctor, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Aplausos. Aplausos para Héctor.